son los diferentes procesos de digestión y absorción de los diferentes nutrientes. En primer lugar, el proceso de digestión básicamente es la descomposición de los macronutrientes en sus componentes básicos. Quiere decir, las proteínas, descomponerlas en aminoácidos, los carbohidratos complejos, descomponerlos ya sea en fructosa, galactosa o glucosa, y las grasas, descomponerlas propiamente en ácidos grasos. Este proceso, sin importar cuál sea la enzima o la molécula, siempre va a generarse gracias a un proceso de hidrólisis. Ustedes recordarán, siempre que se genera el enlace peptídico, glúcido, los enlaces glicéridos, etc., siempre se libera una molécula de agua. Las enzimas digestivas, para poder digerir cada uno de estos nutrientes, va a generar el proceso inverso. Quiere decir, va a reintroducir la molécula de agua y mediante esta reintroducción de la molécula de agua logra separar por completo la unión de estas moléculas. Logra romper el enlace glicérico, el enlace peptídico, etc. Entonces, los polisacáridos y disacáridos se van a descomponer en los monosacáridos, principalmente lo que es la glucosa, pero también en pequeñas cantidades de fructosa y de galactosa. Los lípidos, ya sean estos triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, etc., se van a descomponer en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. Todas las enzimas digestivas tienen la misma función, generar propiamente hidrólisis. Así que empezaremos viendo la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos más comunes, o propiamente los más abundantes, son la sacarosa, la lactosa y el almidón. La sacarosa, que es propiamente el carbohidrato natural que encontramos en la mayoría de las frutas y también en algunos otros elementos como algunas verduras. La sacarosa genera propiamente lo que viene a ser el sabor dulce de las frutas. Luego tenemos la lactosa, que es el carbohidrato de la leche, y el almidón, que es el principal carbohidrato que encontramos a nivel de lo que vienen a ser, por ejemplo, los diferentes tipos de cereales, como el maíz, el arroz, así como también el trigo, y también lo encontramos en los tubérculos, como lo que es la papa, yuca, hojas, etc. Estos tres carbohidratos, si bien son los principales, no son los únicos, porque también tenemos lo que viene a ser la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las pectinas, las dextrinas y un carbohidrato que difícilmente el sistema digestivo puede inclusive degradar, lo que viene a ser la celulosa. La celulosa, que propiamente es el componente de lo que viene a ser la fibra, que, como les digo, es un carbohidrato altamente resistente, estructuralmente es bastante firme y que difícilmente el sistema digestivo va a poder incluso tocar a la celulosa. Básicamente, el sistema digestivo no puede degradar nada de celulosa. La celulosa es parte de lo que es la fibra y básicamente es el carbohidrato del que están formadas las paredes celulares de las células vegetales. No la membrana, sino su pared celular. En otras palabras, esto es celulosa, la madera es celulosa. Todo lo que nosotros conocemos como fibra digestiva es celulosa e inclusive el papel es celulosa. Y, bueno, repetir, es un carbohidrato que no podemos degradar, pero que otros animales sí van a poder degradar, como el caso de lo que vienen a ser las vacas, los caballos, ovejas, etcétera, conejos, sí tienen la capacidad de degradar la celulosa. Los carbohidratos van a empezar su digestión a nivel de lo que viene a ser la boca, con lo que viene a ser la hialina, que como habíamos visto, forma parte de lo que viene a ser la secreción salival, principalmente la secreción serosa salival. La tiamina es propiamente una alfa-amilasa, quiere decir, es una enzima que puede degradar pequeñas cantidades de carbohidratos. Principalmente estoy hablando de la degradación del almidón. Puede degradar pequeñas cantidades de almidón en maltosa. Más o menos el 5% de los carbohidratos que se digieren en la dieta son degradados o digeridos por parte de lo que viene a ser la tiamina, la alfa-amilasa que se encuentra en la secreción salival. Posteriormente, los carbohidratos pasan sin ninguna otra modificación a través del esófago, el estómago, hasta llegar al duodeno. El ácido gástrico no es una enzima hidrolítica,
Quiere decir, no tiene la capacidad de romper esos enlaces químicos. Por el contrario, más bien, el ácido gástrico va a mantener esas estructuras. Lo que hace propiamente el ácido gástrico es completar lo que viene a ser la descomposición del alimento en general, de la misma manera que pasa en la vía de la cavidad oral. A nivel de la cavidad oral, la masticación genera una trituración de lo que vienen a ser los alimentos en componentes más pequeños, a los cuales van a poder ser atacados por las enzimas digestivas para poder liberar cada uno de los macronutrientes, que son moléculas más básicas. El ácido gástrico va a completar esa destrucción. No genera la hidrólisis, no va a romper enlaces peptídicos, glúcidos, etc. Lo que hace es descomponer, degradar aún más el alimento para que sea mucho más fácil de descomponer por las enzimas digestivas. Podemos ponerlo de esta manera. La masticación puede generar pequeñas piedritas, mientras que el ácido gástrico, esas piedritas las va a seguir triturando hasta volverlas arena. De tal manera que esa arena pueda ser fácilmente movilizada. Lo mismo va a pasar con el sistema digestivo. La masticación va a descomponer el alimento por la trituración hasta un punto de tamaño y el ácido gástrico se va a encargar de reducir aún más esos tamaños, descomponiendo aún más esos alimentos. Así que no vamos a tener una enzima a nivel del estómago que pueda descomponer el resto de los carbohidratos. Se mantienen como están directamente hasta el duodeno, donde será la amilasa pancreática la que se encargará de empezar a romper esos enlaces, liberando principalmente maltosa y algunos polímeros de glucosa que pueden estar dentro de lo que vienen a ser algunos pequeños monosacáridos, disacáridos o polisacáridos bastante pequeños, para que luego puedan terminar su digestión a nivel del intestino delgado. Es en el intestino delgado donde se completa la degradación de los carbohidratos. Se toma principalmente lo que viene a ser la maltosa y los polímeros de glucosa, que pueden ser propiamente disacáridos o trisacáridos, y van a terminar su descomposición mediante 4 enzimas: la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa, también conocida como isomaltasa. Estas 4 enzimas van a completar la descomposición o propiamente la digestión de los carbohidratos, liberando grandes cantidades de glucosa, que quiere decir que aproximadamente el 80% de los carbohidratos que consumimos van a ser descompuestos en glucosa. El otro 10% va a ser descompuesto en fructosa y galactosa, y hay un 10% de carbohidratos que no van a terminar su descomposición, van a terminar como pequeños polímeros de azúcares, van a terminar como algunos disacáridos pequeños o trisacáridos bastante pequeños, que no van a poder ser reabsorbidos y que se van a eliminar más bien con los demás desechos del sistema digestivo. Estamos viendo entonces que la presencia de estas enzimas en el intestino delgado son las que van a completar la descomposición de los carbohidratos. La falta de alguna de estas enzimas puede provocar que alguno de estos carbohidratos no pueda descomponerse con facilidad y quedaría como una molécula bastante grande, lo que puede provocar un efecto mecánico irritativo a nivel del sistema digestivo, generando entonces que se produzca un incremento en la secreción digestiva, así como también un incremento en la motilidad, mecanismos por los que se puede producir diarrea. Eso pasa, por ejemplo, en lo que viene a ser la intolerancia a la lactosa, que básicamente es una deficiencia enzimática, es solo deficiencia de lactasa. Sin lactasa no va a haber nada que pueda descomponer la lactosa, o sea, el carbohidrato de la leche. Queda como una molécula extremadamente grande, lo que va a generar un efecto mecánico irritativo a nivel del epitelio intestinal, incrementando propiamente la secreción y la motilidad intestinal, provocando entonces diarrea. Eso es propiamente lo que se conoce como la intolerancia a la lactosa. Es una deficiencia enzimática. No es una alergia, no es una infección, tampoco es propiamente, podríamos decir, una intoxicación. Es solo que el intestino delgado no produce lactasa, lo que no permite que se pueda degradar la lactosa en sus componentes básicos, que son propiamente
la galactosa y la glucosa. Así que ya saben, hay personas que van a tener deficiencia de algunas enzimas. La insuficiencia de la lactasa es una de las más comunes, pero puede haber insuficiencia de sacarasa, de maltasa, de la alfa-dextrinasa o isomaltasa. La maltasa y la isomaltasa o alfa-dextrinasa van a terminar la degradación de la maltosa y de los almidones, principalmente en glucosa, y la sacarasa es la que se encarga de descomponer la sacarosa, el azúcar de las frutas, de los vegetales. La sacarosa se descompone casi principalmente en fructosa y en pequeñas cantidades de glucosa. Lo que viene a ser la lactosa se descompone más o menos un 50% en glucosa y un 50% en galactosa. El resto de los carbohidratos, lo que vienen a ser principalmente los almidones, así como también las dextrinas, las pectinas, etc., van a descomponerse en lo que viene a ser propiamente la glucosa. De todos los alimentos que consumimos, de todos los carbohidratos, recordemos, 80% se van a descomponer en glucosa. El resto van a quedar 10% como fructosa y galactosa y un 10% que no completa su proceso de digestión. Al menos no por las enzimas digestivas que tenemos en el sistema digestivo. La celulosa ni siquiera la podemos empezar a descomponer. El único efecto viene a ser el efecto mecánico y químico del ácido gástrico, pero luego queda completamente intacta. No la podemos degradar la celulosa. Como les decía, forma parte de lo que viene a ser las paredes de las células vegetales. Recuerden que la célula vegetal tiene membrana y tiene pared. Y lo que queda, por ejemplo, de un vegetal, cuando se deshace la célula con el tiempo, solo queda la pared. Y es básicamente madera. Esto es fibra, esto es celulosa. La madera, el papel, todo lo que viene a ser la fibra vegetal, es básicamente esa estructura que son glucosas empaquetadas, pero en una estructura extremadamente rígida, que básicamente los animales que pueden descomponer la celulosa, necesitan no solo una mayor cantidad de estómagos, como lo que son las vacas, sino que necesitan rumiar, quiere decir, tienen que devolver ese alimento hacia la cavidad oral para volver a ser masticado y volver a ser digerido, volver a ser deglutido. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de descomponer la celulosa. ¿Es un carbohidrato bastante amplio? Sí. ¿Le sirve a muchos animales? Sí. ¿Es lo que forma el papel, la madera y otras cosas? Sí, pero el ser humano no puede hacer nada con eso. Podemos comer papel, no pasa nada. Le podemos dar papel a una oveja, a una vaca, a un caballo, etc. Y eso sí les da nutrientes, porque es celulosa. En el caso de las proteínas, a nivel de la secreción salival no tenemos ninguna enzima que pueda descomponer las proteínas, ninguna enzima que pueda romper o hidrolizar los enlaces peptídicos. Iniciará la digestión de las proteínas primero a nivel del estómago, pero no por el ácido gástrico, sino por lo que viene a ser la pepsina. No nos olvidemos que dentro de las glándulas oxídicas en el estómago se libera moco, ácido gástrico, factor intrínseco y el pepsinógeno. El pepsinógeno es el que se va a encargar de transformarse en pepsina. Una vez que entra en contacto con el ácido gástrico, el pepsinógeno se transforma en pepsina y la función que tiene la pepsina es la de romper el colágeno. La mayoría de las proteínas que ingerimos provienen directamente de las proteínas animales. Si bien existen también proteínas vegetales, las cuales no van a estar rodeadas de colágeno, van a ser más fácilmente digeridas, pero la mayoría de las proteínas que consumimos vienen de la carne animal. Y, como ustedes saben, el tejido, el músculo, no solo son fibras musculares, todo el espacio intercelular está lleno de proteoglucanos y de colágeno, una proteína altamente resistente. No se olviden que el colágeno es básicamente lo que forma las uñas, el colágeno es lo que forma las garras de los animales o incluso los cuernos. Es duro el colágeno. Y toda la proteína animal, la que se encuentra dentro de las fibras musculares, dentro de las células, está rodeada de colágeno. Así que primero hay que eliminar el colágeno para poder digerir el resto de las proteínas. Y esa es la función que va a tener la pepsina. Va a empezar a descomponer el colágeno, permitiendo que el resto de las enzimas digestivas
puedan ingresar dentro de las células para poder descomponer y degradar el resto de las proteínas que consumimos. Será en el duodeno donde se genera esa digestión mediante las enzimas pancreáticas que vienen a ser la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y además se producen pequeñas cantidades de proelastasa. Todas estas enzimas se encuentran en un estado inactivo. ¿Qué quiere decir? Cada una de estas enzimas no pueden estar activas porque empezarían a degradar propiamente los tejidos corporales, se almacenan dentro del páncreas. Así que la activación de estas enzimas podría degradar o digerir el páncreas, lo que pasa en la pancreatitis. Así que se encuentran en una forma inactiva, como tripsinógeno, quimiotripsinógeno, el precursor de la carboxipolipeptidasa y la proelastasa. Estas enzimas que van a estar completamente inactivas, que además no se olviden que dentro de las células pancreáticas también tenemos el inhibidor de la tripsina. Una vez que llegan al sistema digestivo, cuando van a ser estas secretadas, se ve el sistema digestivo a nivel del duodeno donde se van a activar. Esto se genera gracias a que las células del duodeno, las células epiteliales, pueden producir una enzima conocida como enterosinasa. Y la enterosinasa es la que se va a encargar de primero activar al tripsinógeno para que se transforme en tripsina. Una vez que la tripsina ya está activa, será la tripsina la que se encargue de activar todas las demás enzimas. La tripsina es la que transforma el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, al precursor de la carboxipolipeptidasa en carboxipolipeptidasa y a la proelastasa la va a transformar en elastasa. Tanto la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa van a empezar a romper los enlaces peptídicos, liberando grandes cantidades de aminoácidos y pequeñas cantidades de algunos péptidos, como algunos pequeños polipéptidos. El resto van a quedar como dipéptidos y tripéptidos. La elastasa, como indica el nombre, se va a encargar de empezar a digerir a la proteína elastina, otra proteína estructural bastante rígida que se encuentra también en los tejidos animales. Entonces tenemos la pepsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, proelastasa y la elastasa hasta lo que viene a ser el duodeno y el estómago para que vayan descomponiendo una gran cantidad de proteínas. Al intestino delgado van a llegar principalmente ya aminoácidos libres y grandes cantidades de algunos polipéptidos, siendo principalmente dipéptidos y tripéptidos. En el intestino delgado se completa la digestión de estos últimos gracias a lo que vienen a ser dos enzimas, las peptidasas del intestino delgado, que son la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa, que completan la degradación, la hidrólisis de todos estos pequeños polipéptidos para poder liberar grandes cantidades de aminoácidos que van a ser fácilmente absorbidos por el epitelio intestinal. En el caso de la digestión de las grasas, igual, procesos de hidrólisis generados por las enzimas digestivas, que se van a encargar de descomponer propiamente los enlaces glicéridos que se generan en los diferentes tipos de lípidos, liberando, por ejemplo, de los triglicéridos el glicerol, así como también los ácidos grasos. En los fosfolípidos van a liberar primero el enlace fosfolipídico, soltando el fosfato para liberar los ácidos grasos que forman parte de estos enlaces. A nivel del colesterol, primero se tiene que romper el enlace estérico y luego los enlaces lipídicos para liberar ácidos grasos. Toda esta digestión va a empezar primero a nivel de la boca y continúa dentro del estómago gracias a la lipasa lingual. El epitelio lingual, no propiamente las glándulas salivales, sino que las mismas células que forman el epitelio lingual pueden liberar pequeñas cantidades de lipasa, de una enzima que se encarga de degradar los enlaces lipídicos para liberar principalmente ácidos grasos. La lipasa lingual actúa principalmente sobre los triglicéridos, pero no puede actuar mucho sobre lo que vienen a ser el colesterol o los fosfolípidos, porque primero tiene que descomponerse el enlace estérico y el enlace fosfolipídico, y a nivel lingual no se va a poder realizar eso. Una característica además que tiene esta enzima es que como se encuentra unida directamente a los lípidos, a nivel estomacal no se inactiva, de la misma manera que pasa con la tiamina o alfa-amilasa.
La tialina, que es la enzima que puede descomponer algunos carbohidratos, principalmente el almidón a nivel de la cavidad oral, sí, se inactiva cuando llega al estómago, porque el ácido gástrico se va a encargar de inactivar. En cambio, la lipasa lingual no se inactiva, permanece activa. Así que mantiene aún su proceso de digestión en el ácido estomacal. Aún está degradando pequeñas cantidades de triglicéridos. En el duodeno es donde se va a generar la principal degradación de los lípidos a través de lo que viene a ser, uno, las diferentes enzimas pancreáticas, que son la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Pero al mismo tiempo es necesaria las sales biliares y la lecitina para poder facilitar la degradación, la digestión de los lípidos. Las sales biliares tienen dos polos. Tienen un polo hidrófilo y un polo hidrófobo. Quiere decir, tienen un polo que se mezcla fácilmente con agua y uno que se mezcla con aceites, con lípidos. Las sales biliares, entonces, como van a ser estas moléculas antifáticas de dos polos, uno hidrófilo y uno hidrófobo, se van a unir propiamente hacia los lípidos por su polo hidrófobo, por lo que viene a ser su polo liposoluble. Y va a quedar en el exterior el polo hidrosoluble, generando entonces un pequeño glóbulo de grasa rodeado de sales biliares que es propiamente disuelto en agua. Ahora sí se puede mezclar con agua, porque ese pequeño glóbulo de grasa está rodeado por los polos hidrosolubles o hidrófilos de las moléculas de las sales biliares. A este proceso se añade también la lecitina, que facilita también la unión de las sales biliares para formar estos pequeños glóbulos de grasa que van a poder mezclarse con el agua. A esto se llama emulsión, ya que las grasas ahora pueden ser disueltas en agua y forman estos pequeños glóbulos de grasa conocidos como mícelas. Si no existieran las sales biliares, todas las grasas se reunirían en el centro de la luz del intestino, ya que todo es agua. No estarían ni cerca de la pared, se reunirían en la parte central. Y las enzimas digestivas solo actuarían en la superficie, liberando pequeñas cantidades de ácidos grasos que no podrían generar suficiente nutrición, casi no podrían absorberse. Aunque se puedan liberar, no se van a absorber, nuevamente, porque está todo en el centro de la luz del intestino, no entra en contacto con el epitelio intestinal para poder ser absorbido. Se necesita de las sales biliares para formar las mícelas, no solo para poder facilitar la descomposición, la hidrólisis o digestión de los lípidos, sino también para facilitar su absorción. A medida que las enzimas van descomponiendo la parte externa de las grasas, las mícelas se van formando y van liberando todas esas grasas para permitir que las enzimas puedan seguir descomponiendo el resto de las grasas. La fosfolipasa va a degradar el enlace fosfolipídico de los fosfolípidos, la colesterol esterasa descompone el enlace estérico del colesterol y luego todos los lípidos, triglicéridos y los componentes que quedan de los fosfolípidos y el colesterol van a ser atacados por la lipasa pancreática para poder descomponer todos estos enlaces, liberando principalmente ácidos grasos libres. Y este proceso aún se mantiene a nivel del intestino delgado gracias a lo que viene a ser la lipasa intestinal, descomponiendo una gran cantidad de lípidos y liberando grandes cantidades de ácidos grasos que van a ser fácilmente absorbidos por el sistema digestivo. Y esa absorción principalmente se va a generar a nivel del intestino delgado, mientras que el intestino grueso, si bien puede absorber pequeñas cantidades de nutrientes, no se olviden que principalmente absorbe agua y electrolitos. A nivel de lo que viene a ser el intestino, tanto delgado como grueso, tenemos una alta capacidad de absorción. De hecho, el contenido intestinal en la alimentación está en un rango de entre 8 a 9 litros. No quiere decir que estemos consumiendo todo eso. De hecho, la ingesta solo genera 1.5 litros de volumen de ingesta entre lo que tiene que ser propiamente alimentos sólidos, líquidos. O sea, lo que vamos consumiendo, ya sea comidas sólidas o líquidos como agua, café, té, chocolate, etcétera y demás.
En total va a ser 1.5 litros de ingesta en promedio. A esto debemos añadir unos 7 litros de volumen que se genera por las secreciones digestivas, empezando desde lo que viene a ser la secreción salival, la secreción mucosa, del ácido gástrico, las diferentes enzimas digestivas, el bicarbonato, etc. Todo viene por agua, generando entonces aproximadamente un contenido intestinal total de entre 8 a 9 litros en promedio. De todo esto, al intestino grueso solo va a pasar 1.5 litros. Quiere decir que el intestino delgado tiene la capacidad de absorber alrededor de 7 litros de contenido. Entre lo que no solo es agua, estamos hablando de los diferentes nutrientes, que no solo son los macronutrientes como ser los aminoácidos, la glucosa, los carbohidratos y los lípidos, los ácidos grasos, sino que también estamos viendo ahí lo que vienen a ser las vitaminas, minerales, oligoelementos, que también debemos ir absorbiendo. 1.5 litros van a pasar al intestino grueso. De esto, aproximadamente unas 3/4 partes mínimamente son básicamente agua que van a ser reabsorbidos por el epitelio del intestino grueso, tanto el agua como los electrolitos. Esto es gracias a que a nivel del intestino delgado tenemos una amplia superficie de absorción. Estamos hablando de más o menos unos 250 metros cuadrados. Bastante amplio, ¿no? Un espacio bastante amplio, un espacio de 250 metros cuadrados, que si quieren tener más o menos una idea de cuántos son 250 metros cuadrados, es más o menos el tamaño de una cancha de tenis. Es más o menos todo el espacio que tiene de superficie intestinal de absorción. Y estamos viendo solo el intestino delgado. Esto se genera gracias a que son pliegues sobre pliegues sobre pliegues. ¿Qué quiere decir? Tenemos en primer lugar las válvulas coniventes, las vellosidades intestinales, y por último el borde del cepillo de las células, lo que antes se conocía como las microvellosidades intestinales. En otras palabras, esta superficie de absorción que tenemos, lo que viene a ser toda la membrana celular, a nivel celular en primer lugar está formando pliegues, el borde del cepillo de las vellosidades intestinales. Estos pliegues celulares epiteliales, además, los mismos tejidos, las mismas células también están plegadas. Y ese mismo epitelio también se repliega sobre sí mismo formando las válvulas coniventes. O sea, hay pliegue sobre pliegue y sobre pliegue. Dando entonces que si bien es una superficie absortiva bastante amplia, se encuentra todo dentro del epitelio intestinal. En los 12 metros de intestino delgado están todos estos 250 metros cuadrados de superficie de absorción. Y no se olviden que justo por debajo del epitelio intestinal está la muscularis mucosae, lo que quiere decir que estos pliegues no son constantes, siempre están cambiando, siempre están moviéndose, facilitando que el contenido intestinal entre en contacto con toda la membrana absortiva posible, para poder absorber grandes cantidades de nutrientes. La absorción en sí es muy pequeña por pinostosis. Quiere decir que las células intestinales realmente no van a tratar de gastar casi nada de energía para poder generar la absorción. A nivel del estómago la absorción es mínima, principalmente se van a absorber sustancias liposolubles. Hay un punto muy importante. No se olviden que toda sustancia liposoluble puede absorberse a nivel intestinal. Ahí estamos viendo que no se van a poder absorber, por ejemplo, lo que vienen a ser aminoácidos y algunos carbohidratos, pero sí se pueden absorber otras sustancias liposolubles como las grasas, algunos fármacos, sustancias químicas liposolubles, y entre esas también tenemos que tomar en cuenta lo que viene a ser el alcohol. El alcohol también es absorbido a nivel estomacal. Es por eso que siempre se recomienda cuando una persona vaya a beber que tiene que comer algo, porque si no su estómago está completamente vacío y va a absorber rápidamente el alcohol. Por otro lado, el duodeno y el intestino delgado van a ser los que van a generar principalmente la absorción. El agua se absorbe principalmente por ósmosis. De los iones, muchos se van a absorbir directamente por lo que viene a ser el transporte activo para el sodio,
el cloro por difusión con el bicarbonato. El bicarbonato se va a transformar directamente con el ácido carbónico para que luego se transforme en agua y en dióxido de carbono. ¿Recuerdan el proceso? Siempre que tenemos agua mezclada con dióxido de carbono, se transforma en ácido carbónico y esto se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. Las células intestinales hacen el proceso inverso. Para absorber el bicarbonato, van a absorber el bicarbonato y van a absorber hidrógeno. Y dentro de la célula intestinal vuelven a unir el hidrógeno y el bicarbonato formando el ácido carbónico y luego los separan en dióxido de carbono y en agua. De esta manera es como van a absorber las células el bicarbonato, manteniendo de esta manera el equilibrio ácido-base. Por otro lado, en los procesos diarreicos se invierte por completo estos procesos. En vez de absorción, más bien se genera una secreción de agua, sodio, cloro y bicarbonato para enviar una gran cantidad de líquido hacia el intestino que sirva para eliminar cualquier tipo de irritante. En el caso del calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio, se van a absorber por transporte activo. El calcio, en especial, necesita además de un efecto de la vitamina D activa. Sin vitamina D activa, el calcio no se puede absorber a nivel intestinal. El transportador de calcio, que es una molécula que está en las membranas, no está activa y necesita de la vitamina D activa para que pueda activarse ese transportador y que podamos absorber calcio. De lo contrario, no vamos a absorber nada de calcio a través del epitelio intestinal. El resto de los nutrientes, principalmente lo que vienen a ser los macronutrientes, son los aminoácidos y la glucosa, se van a absorber por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Los carbohidratos, principalmente la glucosa y la galactosa, se absorben por un cotransporte con el sodio. Así que las células intestinales van a absorber sodio y al mismo tiempo permiten la absorción de glucosa y de galactosa. Por otro lado, la fructosa solo se absorbe por difusión facilitada. Así que, uno, necesita un amplio gradiente de concentración. Dos, no se absorbe en gran cantidad, porque una vez que disminuye el gradiente de concentración, disminuye la absorción. Lo que quiere decir, todos aquellos carbohidratos que tengan gran cantidad de fructosa no se van a absorber en gran cantidad. En cambio, los que sí tienen glucosa y galactosa se absorben ampliamente. Así que, en una persona con diabetes, el almidón, así como también el glucógeno y los azúcares con gran cantidad de glucosa, van a absorberse en gran cantidad. En cambio, si le damos azúcares frutales o inclusive miel que tiene gran cantidad de fructosa, casi no lo van a absorber, porque se absorbe por difusión facilitada. Y una vez que desaparece el gradiente de concentración, ya no se absorbe más. Por eso siempre recomendamos a las personas con diabetes consumir azúcares naturales, principalmente miel. El azúcar de mesa ya es glucosa, pero empieza como sacarosa. Empieza como una gran cantidad de fructosa y de pequeña cantidad de glucosa. Pero el proceso de refinamiento del azúcar es lo que va a transformar gran cantidad de esa fructosa en glucosa. Lo que quiere decir, el azúcar de mesa ya blanca, refinada, es básicamente glucosa. Pero las etapas previas, el azúcar moreno, la miel de caña o inclusive la chancaca, son más fructosa que glucosa. En otras palabras, el azúcar moreno es más sana que el azúcar refinado. Ustedes me dirán, pero a veces tiene un sabor más dulce. Sí, porque la fructosa, recuerdan cuando veíamos sabores, la fructosa es casi 20 veces más dulce casi 4 veces más dulce que la glucosa. Es por eso que la miel es tan dulce, porque es principalmente fructosa. Pequeñas cantidades endulzan lo mismo que grandes cantidades de azúcar y casi no se absorbe. Muy bueno para una dieta de un paciente con diabetes. Los aminoácidos solo se absorben por un mecanismo de cotransporte con el sodio.
Así que si no hay sodio en el sistema digestivo, no van a poder absorberse aminoácidos y se absorbe una muy pobre y pequeña cantidad de carbohidratos. Los lípidos, bueno, los lípidos es difusión simple. Basta con que entren en contacto con las membranas de las células del epitelio intestinal e inmediatamente van a ser absorbidos los lípidos. Igual, depende pero de las sales biliares, las mícelas son las que van a poder entrar en contacto con el epitelio intestinal. No nos olvidemos que todo el contenido intestinal es agua y las grasas son hidrófobas, no son hidrosolubles. Se van a mantener siempre en el centro o suspendidas en la parte central de la luz del intestino. No entran en contacto con las paredes. Pero gracias a las sales biliares que forman las mícelas y que van a producir básicamente lo que es la emulsificación de las grasas, las mícelas funcionan como un transbordador. Llevan a las grasas directamente hacia el epitelio intestinal, donde van a ser absorbidas por difusión simple. Casi todas las grasas que se absorben van a pasar en flujo contracorriente directamente hacia los vasos quilíferos, o sea, directamente pasan al sistema linfático intestinal, no al torrente sanguíneo. Esto ya lo habíamos visto al principio. No se olviden que todo lo que se absorbe en el intestino, o casi todo, va a ir por la vena porta directamente al hígado para poder metabolizarse, excepto las grasas. Todos los lípidos que absorbemos, muy pequeña cantidad va a pasar al torrente sanguíneo y pasar a la vena porta para llegar al hígado. De hecho, la mayoría de las grasas van a ser drenadas directamente por el sistema linfático intestinal, por los vasos quilíferos. Y quiere decir entonces que las grasas absorbidas en el intestino en bruto llegan primero al corazón. Es por eso que el corazón, no solo funciona principalmente a base de grasas para obtener su energía y poder contraerse, sino que es el primer órgano que se ve afectado por el incremento o exceso de grasas en la dieta. Fuera de que necesita las grasas para poder tener energía, para poder latir, el corazón recibe las grasas en bruto. Es por eso que el corazón es el primer órgano que siempre va a tener las placas ateromatosas y la acumulación de grasas en su estructura. Después, recién las grasas van a pasar hacia el hígado para poder terminar su metabolismo, formando principalmente fosfolípidos, lipoproteínas, colesterol, triglicéridos, etc. Con respecto a lo que viene a ser el intestino grueso, aquí vamos a encontrar una alta absorción y secreción de lo que viene a ser agua, sodio, bicarbonato y cloro. Normalmente, una gran cantidad de absorción generada por parte de las células del epitelio del colon para poder absorber el agua, el sodio, el cloro y el bicarbonato. Pero en caso de la presencia de algún irritante, toxina, etc., esta absorción se invierte por completo y más bien se genera una secreción de agua, sodio, cloro y bicarbonato. Esto para generar una solución que pueda lavar por completo cualquier irritante que se encuentre en la pared del intestino grueso. La capacidad máxima de absorción del intestino grueso se encuentra en unos 5 a 8 litros. Así que efectivamente tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de líquido. Por otro lado, dentro del intestino grueso es donde vamos a encontrar una acción bacteriana de las diferentes bacterias que se encuentran en simbiosis, son saprófitas o no son enteropatógenas, que van a entrar dentro de nuestro intestino para ayudarnos a degradar algunos componentes. De hecho, dentro de los alimentos hay vitaminas y minerales y algunas de estas no las podemos liberar nosotros. Ninguna de nuestras enzimas digestivas tiene la capacidad de liberar algunas de estos elementos. Es ahí donde entran las bacterias. Las bacterias, en primer lugar, pueden degradar pequeñas cantidades de celulosa, liberando algunas pequeñas cantidades de glucosa, los carbohidratos que van a generar algún pequeño ingreso de calorías. Las bacterias las degradan por completo y aprovechan esos carbohidratos para tener su energía y su función. Y si bien se libera también estas pequeñas cantidades de carbohidrato de glucosa, casi no se va a absorber o no se va a absorber a nivel del intestino grueso porque ya no tenemos los transportadores de glucosa.
muy poco, casi nada va a poder absorberse. Así que aunque las bacterias degraden la celulosa en el intestino grueso, esto no va a generar ningún tipo de alteración en el ingreso de calorías en el cuerpo, ya que el intestino grueso no va a absorber casi nada o nada de esas glucosas. Por otro lado, a medida que van descomponiendo los restos alimenticios, las bacterias van liberando vitaminas, como vienen a ser la vitamina K, la vitamina B12, la tiamina y la riboflavina, o sea, los componentes del complejo B, además de la vitamina K. Todas estas luego van a empezar a absorberse por el intestinal. Y cabe resaltar algo muy importante. Primero, la vitamina K solo se absorbe en presencia de grasas. Es una vitamina liposoluble y solo se va a absorber cuando haya grasas que también se estén absorbiendo a nivel del epitelio intestinal. Si bien en el epitelio intestinal delgado se absorbe la mayor cantidad de grasas, pero como son por difusión simple, también va a pasar a nivel del intestino grueso que se puedan absorber lípidos. Y junto con esas grasas, con esos ácidos grasos libres, se van a absorber también la vitamina K, muy importante. Lo que quiere decir que si extraemos por completo las grasas de la dieta, si la persona no consume nada de grasa, no va a absorber vitamina K. Y recuerden que la vitamina K es muy importante para la coagulación. Ya lo vieron en fisiología. 4 factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Lo que quiere decir que las personas que eliminan por completo las grasas de su dieta pueden llegar a tener problemas de coagulación. Y no solo con lo que vienen a ser las grasas de la dieta. No se olviden que se necesitan esas grasas para formar también colesterol. Sin el colesterol no tenemos hormonas esteroideas. No hay que eliminar las grasas completamente de la dieta. Cuando veamos endocrino, hay otro punto más ahí que también indica que no hay que eliminar las grasas ni tampoco los carbohidratos de la dieta. Por otro lado, tenemos los componentes del complejo B, de los cuales la vitamina B12, si bien las bacterias lo van a liberar, pero el intestino tampoco lo puede absorber si es que no está presente el factor extrínseco, que se libera junto con el ácido gástrico a nivel de lo que vienen a ser las células oxínticas, de las glándulas oxínticas en el estómago. Por lo mismo, siempre que disminuye la secreción ácida gástrica, hay también un riesgo de la disminución en la absorción de vitamina B12 porque no se está liberando suficiente factor extrínseco. Y también cabe resaltar que las cirugías gástricas, como lo que vienen a ser las multiplicaturas, las cirugías gástricas de derivación o inclusive las cirugías Billroth 1 y 2, que se realizan principalmente para cáncer gástrico y para reducir el tamaño del estómago, van a tener disminución de secreción de ácido gástrico y por lo tanto también la disminución del factor, disminuyendo la absorción de vitamina B2, la cual participa en el proceso final de formación de los eritrocitos, lo que puede provocar anemia perniciosa por deficiencia de vitamina B12. Muy importante, todo paciente que esté con dificultad de tránsito intestinal, ya sea colostomía, cirugías gástricas, etcétera, no se olviden siempre darle suplemento de vitamina B12, o sea, inyectarle complejo B. Cuidado, le digan, usted va a tener problema de vitamina B, tome estas tabletas. Y el problema es que el sistema digestivo no va a absorber el complejo B. Hay que inyectar. Todo paciente va a necesitar, siempre y cuando esté con cirugía gástrica o no haya tránsito intestinal. El resto de las vitaminas, tenemos la tiamina, la riboflavina, que van a liberarse gracias al metabolismo que van a generar las bacterias y que se va a absorber también a través del epitelio intestinal en el intestino grueso. Las bacterias, además, su propio metabolismo va a ir generando gases. Quiere decir que los gases intestinales a nivel del colon no son generados por las mismas digestión que genera nuestro cuerpo. De hecho, está más bien generada por la digestión que van a generar las bacterias. Su metabolismo va a provocar la liberación principalmente de lo que viene a ser dióxido de carbono, hidrógeno, metano, así como también los gases que generan el olor de los gases intestinales, que son propiamente el indol, el escatol, los mercaptanos, del cual el más abundante y que genera el mal olor
es propiamente el ácido sulfídrico. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor, yo sigo una chica en TikTok que es una chica súper saludable y está con una taxa de gordura muy baja. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los principales beneficios de esta taja de no tener gordura al provocar? Porque tiene 17 años aún, entonces no está formando todos los hormonales. Bueno, en realidad, el tejido adiposo en realidad es solo